¿Por qué la Argentina es como es? ¿Por qué los argentinos somos como somos? Bueno, pues bien, de esto se trata el especial del 25 de mayo y está en íntima relación con las características de lo que nos da a entender una carta fundacional. En primera instancia, el 25 de mayo de 1810 se produce la destitución del virrey. Había un pueblo agitado, el pueblo quiere saber de qué se trata. Una plaza que al día de hoy sigue teniendo su caja de resonancia. Y el hecho de que tenga esta característica es como que, bueno, hay algo ahí, en esa fecha, en ese día, en esa hora, que tiene un sello en la cual da a entender el por qué somos como somos. La sede de gobierno está en Balcarce 50, en Buenos Aires. Ese día, el Sol, en Géminis, junto con Marte, Venus y Mercurio, los cuatro junto a una estrella fija llamada Betelgeuse, que tiene una gran ascendencia sobre el gobierno, marca que, bueno, estos cuatro planetas más la estrella fija iban a tener la corona real, ya que están los cuatro en el medio cielo. El medio cielo es donde se coronan a los reyes y reinas, es la máxima exposición donde el sol al mediodía se pone, y bueno, allí estaba. La carta de aquel entonces, cerca de las 3 de la tarde, marcaba que toda esa característica estaba bien arriba. Y bueno, eso es porque muchas de las consideraciones que se tiene, la casa 10 es la casa del comando, del gobierno, la casa 10 es la casa del poder, sea de las características que sean, de izquierda o derecha. Entonces, un tema fundamental pasa por la característica del signo. Es Géminis. Y Géminis tiene esto del ida y vuelta, de ir un polo hacia el otro, su polaridad, más en algún momento bipolaridad. Pareciera que está todo con rumbo y de pronto, ¡zas!, sale algo que a uno lo saca del norte, ¿no?, del camino hacia donde iba. Esto para quien comanda, ¿no?, las cuestiones de un país, de una sociedad, obviamente tiene sus manifestaciones. Por un lado, también encumbrado, aquí el sol, que significa, que da a entender las cuestiones de quien tiene el bastón de mando, también tiene características del pueblo. ¿Por qué? Porque el ascendente de esa carta, del 25 de mayo de 1810, tiene ascendente en Leo. Entonces también me da a entender, el regente de Leo es el sol, ese sol está en el medio cielo, que de alguna forma el pueblo quiere ser: yo soy el gobierno, yo soy el capanga, yo. Y cada uno, en mayor o menor medida, y no es más que ver a lo largo de estos 210 años, siempre ha habido una cuestión como que yo arreglo todo. Entonces, también hace que uno, como se sintiera que está ahí, en el sillón de Rivadavia. Si encima está representado por los colores, por la característica del partido dominante, obviamente, bueno, uno se siente en la gloria. Y de allí por qué la cuestión egoica que se tiene del argentino en cuanto a su característica de ser muy yoísta. Yo, es un yo. Y una de las cuestiones que también vislumbran, de un lado, el hecho de querer elevarse, de ahí el por qué también en algún punto somos individualistas. Tiene otro costado, pero este costado es el costado individualista, el yoico, el que sábese quien pueda, bueno, pero primero yo y después los demás. Y también habla un poco, bueno, del egoísmo que pueda tener esta característica. Si bien se encumbra, también en algún punto el orgullo hace que no logre poder discernir con claridad, más por las características de Géminis que por otra cosa. Entonces, aquí, bueno, está a las claras una forma de expresarse, por un lado que es Géminis, como digo, y otro punto que es muy importante, y aquí está la clave, que tiene que ver con Cáncer. La carta del 9 de julio de 1816, nuestra carta magna, la carta de la independencia, marca toda una historia con Cáncer, el pueblo, la masa. En la astrología,
La clave está dada a partir de lo que se llama anticio. ¿Qué es eso? Bueno, la anticia es una forma de poder ver el lado oscuro de un signo. Cómo se representa, cómo se proyecta lo que está en ese signo en otro. Bueno, en este caso, Cáncer es a Géminis como Géminis es a Cáncer. Aquí se podría reducir, aquí se podría sintetizar el por qué las características de un pueblo donde se abre, donde el tema familiar está muy arraigado, Cáncer, con la dicotomía que maneja Géminis. Y bueno, aquí el parentesco que nace tanto de Géminis con Cáncer, que es la clave de la Argentina. El arquetipo de luz que manifiesta Géminis, no hay luz sin sombra, el arquetipo de luz es el mago, y el arquetipo de la sombra es la trampa. Aquí está Marte y Mercurio, en este signo, en la carta fundacional del 25 de mayo de 1810. Y Cáncer, el arquetipo de luz, es la madre protectora, la comprensión, y su lado oscuro, la sombra, es la necedad, la no comprensión. Entonces, si uno toca al costado de luz y sombra, puede ver por qué ese inconsciente colectivo constantemente va y viene. Por eso digo que es un yo-yo. Y esto hace que lo que pareciera que iba a ser una epopeya, termina siendo una hecatombe. ¿Y por qué el pueblo argentino, por qué los argentinos que parecía que tenemos todo a nuestro alrededor, todo a nuestro alcance, no logramos poder? Bueno, justamente por esto. Más allá de las virtudes que emanan de Géminis, por un lado, que es en cuanto a la expresión, la literatura, aquí hay un tema que obviamente, al tener el Mercurio en Géminis, hace de los argentinos una expresión muy abierta en la cual siempre se quiere hacer oír. El pueblo quiere saber de qué se trata. Por eso ya se estaba manifestando desde aquel entonces. De allí también, de allí también, que hablaba que Mercurio, junto a una estrella fija llamada Betelgeuse, que es la alfa de la constelación de Orión, habla un poco el por qué también uno es como es. Betelgeuse tiene una naturaleza de Marte y Mercurio, da honor marcial, promoción y riqueza. Honor marcial. Con Mercurio es serio, estudioso, científico y literario. Desfavorable para el lucro. Oh, oh. Fama a través de escritos o grabados en metal. Borges, Gardel, Mercedes Sosa, Charly García, por citar algunos. Favorable para la salud, propenso para los accidentes. Sí, una de las cuestiones también dentro de las características que tiene la Argentina es su alta tasa de mortalidad en accidentes viales. Entonces, aquí está la clave. Siempre hay que ir a la raíz del asunto. Por eso una carta natal, una carta fundacional, marca un hito muy importante, porque a partir de ahí comienza a vislumbrarse, con el correr de los años, el porqué de determinadas cuestiones que hacen al país y sus habitantes. Y esto es, en mayor o menor medida, lo que, bueno, termina sucediendo o aconteciendo dentro del territorio. Obviamente que después, en cada sitio, provincia de Buenos Aires, municipios, por citar algunas provincias, como puede ser Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Chubut, Tierra del Fuego, cada una tiene su carta fundacional, pero todas están enmarcadas bajo lo que es el juicio general que anula el juicio particular. ¿Cómo es esto? Bueno, como tenemos justamente tres poderes y nuestra característica, nuestra constitución está dada a partir de un gobierno presidencial, ese presidente tiene el paraguas, tiene la fuerza que hace que de alguna manera todo aquello que esté por debajo de se, se pone debajo del mismo y como que bueno, es palabra santa, más allá de que esa palabra santa que trata de expresar el presidente de turno luego sea vilipendiada, macerada, porque uno mismo comienza a entrar en esa dicotomía y comienza a entrar en esa cuestión de que voy un polo al otro. ¿Me gusta o no me gusta? En realidad lo que dijo no me gustó tanto. No, no estoy de acuerdo. Y al rato, no, me parece que... Y empiezan en realidad las dudas.
empieza a ir de un polo al otro. Si a eso le sumamos, como dije, que el Sol, que representa al gobierno, al que está ejecutando las cuestiones en ejercicio de ese mandato administrado durante tantos años, bueno, va de la mano también de la personalidad del pueblo. Hablábamos que el ascendente también me indica el por qué el pueblo es como es. Entonces, al tener estas características, bueno, bien se expresará de esta forma y bien tendrá una forma de poder, valga la redundancia, ser como el que bendice aquellas cuestiones que están sobre la tierra. Por eso tenemos un tema muy particular con tomar el mando, el poder. Hay una cuestión interna que emana en cada uno de nosotros, mayor o menor medida, consciente o inconscientemente. Esto es lo que es la carta de fundación de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810, y luego, años después, la Carta Magna. Cáncer es a Géminis, como Géminis es a Cáncer, entonces tienen una analogía y una correspondencia muy, pero muy marcada, muy marcada. En estas cuestiones donde hablaba de los arquetipos de luz y sombra, hay tendencias sublimatorias, deseos reprimidos, aspiraciones, es el lado astral, procesos primarios. Aquí es donde se pueden ver los síntomas psíquicos, ¿no? Las conductas neuróticas, los temores, las dependencias, los síntomas físicos, la atracción compulsiva. Y esto hace que de alguna forma luego se materialice en el día a día, en el mes al mes, en el año a año. De allí la importancia que le daban los antiguos en algunas culturas de saber el día y la hora, de poner esa piedra fundacional en algún lugar y tener ese peso específico que tendrá a lo largo de los años, el reinado. Porque más allá de los gobiernos de turno, lo que sigue estando presente, y a veces se nos olvida, es la Argentina. Y ese es un tema, de ahí el tema de la división. Géminis tiene este poder de división, porque, repito, va de un polo a otro. Un punto a tomar muy en cuenta es la luna nueva de esta carta del 25 de mayo del 2020, porque es el disparador, es la que nos da cómo ha de ser el comienzo de esta gesta del día de hoy. Ya que la luna nueva, luna llena son siempre sellos que nos han de manifestar las características de cómo se ha de vivir lo que uno ha de vivenciar, valga la redundancia, el día de hoy. La luna nueva, luna y sol, en el mismo grado, en el grado 2 de Géminis, que esto aconteció el día viernes, también se encuentra dentro y conjunto a una estrella fija llamada Nilag. Aquí las estrellas fijas tienen un peso específico, una importancia tan y más grande que quizás los mismos planetas. Las estrellas fijas son soles de otros sistemas solares, con una masa característica a veces mucho más grande que nuestro propio Sol. Y de ahí el por qué esas estrellas fijas en determinadas constelaciones tienen ese brillo tan particular en las noches. Algunos uno se la quedará mirando, algunas rojizas, anaranjadas, a veces a medio azuladas. Si uno tiene el cielo bien despejado, estando en un lugar alto, podrá tener esta buena visión de lo que el cielo está representando. Como es arriba es abajo, entonces estas estrellas fijas tienen ese peso específico, ese poder, esa influencia que manifiesta el quehacer cotidiano. Como bien decía, el día viernes estaban la luna y el sol juntos, en el grado 2, del mismo modo que estaban Venus y Mercurio. Entonces aquí también ha de, bueno, desfilar muchas de las características de lo que da la luna nueva. Anilac significa el cordón de perlas, da honores públicos, fugaces. Habla de con la luna que hay muchas pérdidas repentinas, inesperadas, mucha ayuda de amigos, mala salud para la familia. Y con Mercurio, apresurado, hay un temperamento vivo, riñas con asociados, desarmonía doméstica, por acciones propias, problemas por escritos y por el sexo opuesto. Junto a ellas está, como bien decía, junto a esta estrella, está Betelgeuse, que es la alfa. Muchos conocen en la constelación de Orión como las Tres Marías. Si ven su formato en el cielo, horizontal y vertical, parecía una espada. El gigante Orión, en cada una de ellas está expresado el poder que tiene esta constelación. Una constelación que, para que se den una idea,
el peso y la influencia que tiene sobre la Argentina, sobre la sede de gobierno, esta misma ecuación está dada con la creación de las tres pirámides en Egipto: Keops, Kefren y Miserinos, Betelgeuse, Rigel y Bellatrix. Entonces, cuando uno ve el común denominador de la naturaleza de estas estrellas, también ve otro común denominador de las cartas del 25 de mayo y 9 de julio. Cáncer a Géminis, como Géminis es a Cáncer. La naturaleza de estas estrellas, el común denominador está dado por Marte. De ahí lo que decía de la militancia, de lo militar, porque viene ahí la palabra, a no confundirse, porque si no uno tiene un problema de querer tergiversar lo que o aquello que se acuñó en algún momento y que es la raíz del asunto de todos los problemas o todas las virtudes, dependiendo cómo exprese uno la cotidiana en todo esto. Entonces, aquí ha de gestarse, obviamente con el cierre de lo que va a ser la luna llena, 14 días después que comenzó la luna nueva, la expresión de la misma. Si uno le presta la atención, esto es lo que hacían los sumos sacerdotes o astrólogos, aquellas personas que tenían esa evidencia para poder ponerse arriba de un sigurat, de un monte, de un cerro, tener el lugar adecuado y llevar a escrito papel, si era así, o piedra, las cuestiones de lo que el cielo me está manifestando en ese momento. Caso seguido, se le daba la noticia al rey, al gobernante de turno, al faraón, al emperador, y bueno, ahí venía después la cuestión en cómo han de acontecer las cuestiones del cielo en lo mundano, las cuestiones del cielo aquí en la tierra. Obviamente, a partir de los hechos, porque si no es como, bueno, de ahí que podía pender de un hilo la cabeza del astrólogo si le decía al rey o al emperador de turno que tenía que salir a atacar y después terminaba que, bueno, sus ejércitos terminaban empantanados y destrozados por el enemigo. Chavo astrólogo. Entonces, la astrología tiene y seguirá teniendo cada vez más dentro de este milenio que abre nuestras puertas, se abrirá las puertas a partir del 21 de diciembre del 2020, un peso específico muy notorio. Por eso cada vez más la gente se abre a querer redescubrirse, ni hablar ahora de reinventarse, ir hacia adentro, buscarse, porque de alguna manera necesito un propósito en la vida, necesito estar en eje, necesito saber qué es lo que realmente vine a hacer, qué es lo que debo hacer, más allá de las cuestiones que nos toca a cada uno, de lo que acontece en cuanto al karma, ¿no? Así como uno tiene un karma, Saturno, en su carta natal, en signo de casa, así lo tiene la sociedad. En el caso de la carta del 25 de mayo de 1810, Saturno se encontraba en Sagitario en la casa 4, junto con Neptuno, junto con Antares, una estrella fija, si las hay violentas. Entonces muchas de las cuestiones que parece como algo que se repite constantemente, cae desde este lado. La carta del 25 de mayo de 1810 también tiene la luna en Piscis. De ahí viene el costado en cuanto al pueblo, de su compasión. De por qué vive las cuestiones desde el lado místico, por un lado, pero también desde el fanatismo que puede llegar a imperar Piscis. Porque tiene este costado Piscis. Por un lado es el brazo o los abrazos que logra tender hacia otro, pero al mismo tiempo, si vos no estás conmigo, entra la confusión. Y ahí viene el tema del fanatismo. Es un rasgo muy característico de Piscis. Si la luna, que es el significado del pasado y la memoria, este pueblo, nuestro pueblo, tiene una relación muy directa con lo pisciano. Géminis, Piscis, Sagitario. Estelium, Luna y Saturno son los que comandan esta historia. En la carta del 25 de mayo de 1810. Repito y vuelvo a poner el hecho de por qué lo que se gestó ese día. Y después de 210 años sigue teniendo y prevalece lo que se acuñó en aquel momento. Saber esto hace que uno tenga los pies sobre la tierra, sepa que vamos a tener ese momentum de wow, el argentino es ingenioso, pero también es tramposo, ladrón. También el argentino tiene características de rapiña. Una cosa no va sin la otra. Y estas son las cuestiones que tienen que ver con cómo se manifiesta el alter ego
de nuestra sociedad. Y acá no va a personalizar, porque cada uno sabe muy bien lo que es cada uno, lo que cada uno debe o puede aportar. Hablo de la sociedad en su conjunto. Entonces estas cuestiones cuando se manifiestan terminan exponiendo esto. Bueno, saber esto hace la diferencia. El por qué a priori me marcaba un destino inconmensurable a uno que parece de destierro. Al día de hoy, en los últimos años, y venimos de hace rato, cuando uno empieza a ojear y va al pasado y ve la cuestión de la Argentina, ¿y qué pasa? Bueno, esto es lo que pasa. Nadie niega lo que es nuestra tierra, los frutos que da nuestra tierra. El tema pasa por los habitantes, nosotros, sobre nuestro cielo patrio. Porque como es arriba es abajo. Entonces, como cual obsidiana se ha de reflejar las cuestiones que imperan y que cada vez que hay una revolución solar, el sol vuelve, así como uno lo tiene en la carta, vuelve. La revolución del 25 de mayo de 1810, año tras año, va a ir marcando alguna historia. Y esta obviamente viene también a dar a entender muchas estas cuestiones en cuanto a la característica que tenga. El ascendente de la luna nueva del día viernes me marca ascendente en Tauro, me marca un stellium en la casa 2, los valores materiales, me marca la cuestión a nivel político, porque la casa 10 es el que es la torre de comando del presidente de turno, Marte en Piscis, una cuestión donde ese accionar, como bien hablé de Piscis, tendrá una doble faceta. Entonces, saber estas cuestiones también terminan dando el que hay que tener una inteligencia sumatoria al momento que uno vive. La casa 4, que es el final de las cosas, la casa 4 es la que me manifiesta los bienes inmuebles, la tierra, sus granjeros, los latifundios, las minas, los tesoros ocultos. Bueno, el fin de las cosas marca también en Virgo, con lo que me representa la luna nueva de este 25 de mayo, cuyo regente es Mercurio, Mercurio que está en Géminis. Por eso digo que hay que, hay que ser inteligente, porque Mercurio en Géminis así me lo está mostrando. Cuando el planeta está en su propia dignidad, por eso que no es a la que te cantaste, sino marca un fundamento, la astrología. Hay una época para sembrar y una época para cosechar. Bueno, esto es lo mismo. Este planeta está en su dominio, con lo cual hace que uno debe pensar. Este Mercurio en Géminis, como dije, va a ser y da para expresar, tanto la oratoria como la expresión artística, con las manos, también con los pies. El opuesto a Géminis es Sagitario, que tiene que ver justamente con las caderas, con la parte locomotriz. Entonces, de ahí que el saber cómo se ha de manifestar es un punto muy a favor y logrará tener, en cuanto a esta característica, un antes y un después. Se vive momentos muy particulares y esto es lo que hace que, bueno, salga a relucir el ingenio argentino, la inteligencia. No hay que olvidar que no hay luz sin sombra. Teniéndolo claro esto y siendo consciente, uno podrá sacar adelante aquellas cuestiones que en este momento parecen como muy confusas, como que la bomba explotó, el shock todavía sigue estando, pero de a poquito uno va sintiendo que debe tener y sacar la cuestión adelante, sabiendo y siendo inteligente en estos procesos. De esto se trata, de esto es un poco lo que quería hablar en el día de hoy. Obviamente quedaría para mucho más la charla, pero bueno, tratando de hacer el cuento largo corto, en síntesis, esto es lo que manifiesta el 25 de mayo de 1810, el 25 de mayo del 2020, 210 años, a tener en cuenta que Géminis es a Cáncer, como Cáncer es a Géminis. Tienen ahí algo muy, muy marcado entre estos dos signos, y esta es la clave de por qué somos como somos los argentinos, por qué la Argentina es como es.